Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Te transmitimos desde la cabina de Voces Online Radio. Esto es ubicados en la calle de Platón Sánchez, 321 Norte, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Estamos transmitiendo para ti en vivo por medio de internet. Nos encuentras, como ya sabes, en vivo en Facebook Live de Voces Online Radio y Entre Amigos. También nos puedes ver un ratito más en el canal de YouTube, que es Dr. Córdoba Entre Amigos. Y más tarde nos puedes escuchar por Spotify en Dr. Córdoba Entre Amigos. En el YouTube, si nos quieres, si te gusta, danos un clic en la campanita para que te estén llegando constantemente nuestros programas. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control Alex Rivera. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. La esperanza de vida para todo el mundo ha aumentado. En México, en los últimos años, disminuyó 3-4 años, pero el promedio de esperanza de vida para el hombre es aproximadamente de 72 años y para la mujer de 79 años. Pero tenemos que afrontar los cambios que va a tener nuestro cuerpo y lo tenemos que afrontar con salud. Es por eso que hoy he invitado al doctor Pedro Alberto García Hernández. Él es profesor de pregrado y posgrado de Medicina Interna y Endocrinología del Hospital Universitario. Es director del Centro de Osteoporosis del Hospital Universitario y es miembro del Sistema Nacional de Investigación. Tiene muchísimos artículos, tanto a nivel nacional como internacional, y todos muy, muy importantes sobre la salud, principalmente del hueso. Hoy nos va a tocar un tema que es un poco de una epidemia emergente, la osteosarcopenia. Pedro, gracias por estar conmigo en esta ocasión. Muchas gracias, de un Roberto. tema tan importante que es, porque mencionaba yo, el promedio de vida va aumentando y el cambio de vida creo que lo empezamos a padecer desde los 40, 50 años. Sí, sin duda. Yo creo que cuando antes se consideraba a las personas ancianas o al final de su vida, ahora es cuando empieza una etapa en donde las personas son sumamente productivas y después de los 60 años siguen siendo parte del sostén familiar, de liderazgo de esa familia, de la conducción. Y entonces cuando, pues sí, empiezan a aparecer algunos trastornos relacionados con la edad, pero no solamente, lo platicaremos más al rato, no tiene que ver con la edad, sino tiene que ver a veces con algunas enfermedades emergentes. Y entonces esas personas deben de saber que pueden detectarse tempranamente en algunos de estos trastornos, donde lo hemos reconocido desde hace muy poco tiempo estos conceptos, ¿verdad? La osteoporosis en los 90 apenas. La sarcopenia, por ejemplo, por primera vez se acuña el término en 1989, o sea, hace poquito, ¿verdad? Cuando hablan sarco, del griego, ¿no? Sarcos, músculo, penia, pérdida, ok. Y pareciera que como al principio la osteoporosis o otros trastornos forma parte normal del deterioro. Pero a ver, no. Cuando algo demuestra que no todo les pasa, que reconoces que hay factores que le pasan a una persona y a otros no, que luego lo puedes detectar, que lo puedes clasificar, lo puedes diagnosticar, lo puedes tratar, te convierte en enfermedad, ¿no? Ya tiene el concepto completo que sabemos los médicos. Y entonces es muy importante esa parte porque en el 2016, o sea, hace muy, muy poquito, la OMS ya lo pone en el código de enfermedades como enfermedad, sarcopenia. Y entonces empieza a emerger la osteosarcopenia como un concepto que sí puede suceder a mayor edad, porque tiene fuentes comunes, ¿verdad? Principalmente, como tú sabes, las hormonas, entre otras cosas. Así es. Entonces yo creo que eso es muy relevante y cada vez, pues claro, más personas empiezan a tener este proceso, el cual muchos desafortunadamente lo aceptan como un deterioro natural. Y a ver, puede ser natural pero reversible, y esa es la parte importante, ¿verdad? Estas dos enfermedades que se están convirtiendo en una, osteosarcopenia, osteoporosis y sarcopenia, ahorita haremos la diferenciación de cada una de ellas, tiene lo que yo le digo, o sea, básicamente una fase de recuperación, ¿verdad? Una fase de... estas enfermedades no se curan, pero se quitan. Esto quiere decir, se quita el concepto y luego lo mantienes, ¿verdad? Para que no vuelva a aparecer. Es algo muy importante porque
cada vez más personas están empezando a sufrir de esto y deben de saber que pueden detectárselo. Y los médicos también, desafortunadamente, también antes pensaban que era un proceso natural, y etcétera. Si bien 20% de la población de los 60 años puede tenerlo, es bien alto. ¿Estás de acuerdo? 20% es una enfermedad muy alto. Bueno, pues 80% no lo tienen. Entonces, ¿qué están haciendo la que no lo tienen para que no caigan aquí? ¿Te fijas qué interesante? Sí. O sea, tú estás en Endocorp, que es una clínica endocrinológica de composición corporal, osteoporosis y sarcopenia. Así es, o sea, específicamente para poder evaluar este tipo de pacientes en forma sistemática. Actualmente, en la mayor parte de las especialidades, de hecho me ha tocado compartir que me han invitado a platicar de eso con los ginecólogos, con los traumatólogos, con los internistas, en los últimos 6 meses, es una cosa tremenda donde están abordando esto. Pero nadie lo está haciendo sistemáticamente. Entonces nosotros nos propusimos, ¿verdad?, poderlo hacer sistemáticamente. O sea, poder ser un centro de servicio más allá de tratamiento, aunque también para el médico. Ese sí va. O sea, el médico que sabe que existe y pues sabe algunas cosas. Bueno, a ver, te lo leo completo, te hago todas las pruebas que deben de hacerse, ahorita las platicaremos, cómo se detecta, y entonces ya te puedo dar un reporte específico de tu paciente, que además la parte más importante, Roberto, es que esto se detecta, la mayor parte de la vez se puede tratar con algunos aminoácidos esenciales, ejercicios especiales, etcétera, y lo recuperas en 3 meses al paciente, en corto plazo. Y esto va más allá de la pura salud ósea y muscular, ¿ok? O sea, nuestro cuerpo, ya decimos, 45% de nuestro cuerpo es músculo, ¿ok? Una gran cantidad. Y el músculo tiene una función muy importante en la inmunidad, por ejemplo. ¿Okay? Sí. Sabemos bien, cuando un paciente se deteriora y pierde músculo, pierde proteínas, tiene mayor tendencia a tener enfermedades. Está bien comprobado, esa es otra parte donde se hizo un estudio muy interesante donde abordaron cuál era la consecuencia de tener o no tener, ¿verdad?, sarcopenia, y pues recuperación en cirugías, recuperación en neumonías, recuperación en infecciones. O sea, en muchos estados, la diferencia entre que te vaya bien o te vaya mal con alguna de estas enfermedades es no tener o sí tener sarcopenia, fíjate. ¿Y quién puede padecerla? Esa es la parte relevante. Uno diría, bueno, la persona anciana, bueno, a ver, hay diferentes tipos, digamos, de escenarios donde nosotros podemos ver la sarcopenia. Una de ellas es, evidentemente, la mujer o el hombre un poquito más tardíamente, seguramente, en forma natural, digamos, ¿verdad? Digamos que por la pérdida hormonal. La mujer, la menopausia la condiciona a tener sarcopenia un poco más rápido. A partir de los 35 o 40 años se pierde más o menos 1% del músculo, pero se puede acelerar en estas personas, ¿verdad?, en las que tienen menopausia. El hombre tenemos andropausia probablemente, pero no en forma tan abrupta y es más paulatino, pero también nos puede llegar fácilmente. Pero cuando esto se adiciona, bueno, primero un estilo de vida poco saludable, ¿no? Poco saludable, sí. La obesidad, que es muy patente aquí, entonces existe una obesidad sarcopénica, ¿verdad? O sea, el paciente que está obeso tiene mucha grasa y esa grasa sustituye al músculo. O sea, se le mete al músculo y entonces no solamente tienes la enfermedad de la obesidad, sino tienes la enfermedad de la pérdida de músculo y entonces te deterioras mucho más rápidamente. Sí, porque una parte se menciona que cuando se tiene sarcopenia, que se empieza a perder músculo, la grasa también se introduce en el músculo. Pues entonces, sí. estas gentes obesas tienden a meter más grasa en el músculo y tienden a perder más la masa muscular. Ese es un problema, ¿verdad? Porque entonces tienes 2 cosas ahí. ¿Qué otro tipo de pacientes? Bueno, desafortunadamente también el que tiene diabetes. Y como somos los reyes de la obesidad, pues los de la diabetes desafortunadamente. Y entonces ese tipo de personas, los diabéticos, los que tienen que tomar algún medicamento para tiroides, los que por algún motivo tienen que tomar cortisona, ¿verdad? Los que toman diuréticos. O sea, son pues definitivamente medicamentos que te van a condicionar el que tú pierdas proteínas y pierdas músculo, ¿ok? Más allá de la inactividad física per se, que puede ser un estilo de vida nada más, o porque te duelen las articulaciones, tienes un poquito de osteoartrosis, entonces ya no quieres hacerlo, y eso pues se convierte en un círculo vicioso, ¿verdad? Que hay que hacerlo virtuoso, porque esto es lo que lo recupera. Pero bueno, todas estas condiciones es algo que te puede llevar más allá de lo hormonal, ¿verdad? Digamos de una sarcopenia primaria o una osteosarcopenia primaria, sino que estén adicionados todos estos factores, ¿verdad? Aún más, bueno, en este momento, pues bueno, estamos con el COVID y el síndrome post-COVID, y esto entonces no solamente la sarcopenia aguda,
O sea, la pérdida muscular aguda no solamente sucede en la persona mayor de 60 años, ¿verdad? Sí, sucede en el joven también. O sea, estamos viendo ahorita este síndrome post-COVID que agrupa un montón de secuelas, pero una de ellas muy común, muy consistente, es la fatiga, ¿verdad? El que, es que ahora me canso para lo que hacía antes. O sea, no que le falte el aire, ¿verdad? Como dice la gente, porque se fatiga, sino el músculo, que ya no sube escaleras tan rápido como lo hacía antes. O sea, que es notorio que está perdiendo esa capacidad. Bueno, eso lo puede tener el paciente, la persona joven, ¿no? El paciente con 30, 40 años de edad. No necesariamente porque haya tenido un COVID grave, sino porque tuvo un COVID que le inflamó el músculo y lo hizo perder, ¿verdad? Entonces esa es una parte importante porque tenemos que empezar por saber que lo podemos diagnosticar en forma temprana, o bueno, desafortunadamente cuando ya está bien instaurado, pero en todo momento, como todas enfermedades, tienen grados, tienen estadios. Y entonces lo ideal es pescarlo lo más tempranamente posible, porque cuando el paciente ya tiene síntomas, también lo podemos recuperar, pero bueno, es menos evidente. Entonces yo invito, la verdad, que a los médicos que traten de detectar esto tempranamente y a los pacientes que se den cuenta que no es tan normal que de buenas a primeras tú no puedas subir escaleras tan fácil o no puedas levantarte de tu silla tan fácil, ¿verdad? O sea, que no te das cuenta, pero sientes que ahora te tienes que agarrar con las manos para levantarte o de los brazos de las sillas, que antes no lo hacías, ¿verdad? Esos son pequeños detalles que a veces como médico uno hace un diagnóstico temprano tan solo con pedirle al paciente, si lo tienes enfrente del consultorio, que se levante y se siente, a ver en cuánto tiempo se tarda para hacerlo 5 veces. Sin meter las manos. Y eso ya empieza a darte si ese paciente se tarda más de 15 segundos, es probable que tenga sarcopenia y hay que evaluarlo. O sea, una prueba tan sencilla como pedirle. Para y siéntese. ¿Qué consecuencias viene teniendo esta pérdida de músculo y de hueso? Otras personas, pérdida de músculo y hueso. Sí, hombre. Bueno, una de ellas es, por eso esta asociación es tan importante, o sea, la pérdida de hueso nos da fragilidad ósea. Afortunadamente, digamos, las fracturas, la mayor parte de las veces, el 95% de las veces tienen que ser secundarias a una caída, o sea, no es que el paciente se fracture y se caiga. Entonces, pero si tienes osteoporosis osteosarcopenia, es más frecuente que te caigas. Entonces va a ser más frecuente que tengas la fractura. Que antes no te caías. O sea, caerse no es normal. Yo a mis pacientes les pregunto, ¿verdad? ¿Y cuántas veces he caído la vez pasada? Bueno, si es que no me he dado cuenta, es que soy muy atrabancada, es que caerse no es normal. Caerse no es normal. Y los que nos están escuchando, sean médicos, pacientes o lo que sea, acuérdense cuántas veces han caído el año pasado. Pues no hay ninguna. O hace 2 años, pues ninguna. Y si ahora ya empezaste a caerte, pues... Algo está pasando, es que me estoy tropezando, a ver, antes no te caías, ¿verdad? Entonces eso es un signo temprano de sarcopenia y osteosarcopenia. Pero aún más, yo creo que la parte más importante es esta que te comentaba. Hace unos años que salió este artículo, hicieron un metaanálisis tremendo de desenlaces en un montón de enfermedades, te digo, y era claro que o sea, como que tienes que estar preparado para la enfermedad en cuanto a la protección muscular. Sí. Porque forma parte de la inmunidad importantemente y el desempeño que tengas ante una cirugía. O sea, pacientes con apendicitis que se operaban con sarcopenia sin sarcopenia, cómo se alargaba el tiempo de hospitalización, por ejemplo. Y no estoy hablando de una sarcopenia patente, no estoy hablando del paciente que está confinado a cama, no. El paciente que tiene una sarcopenia leve, ¿de acuerdo? Y entonces, o las neumonías, infartos, o sea, en esos procesos está bien comprobado entonces lo que los médicos llamamos la morbilidad, ¿verdad? O sea, así es. ¿Cómo les va más mal a un paciente con otro más por ese motivo? Y que no se ha diagnosticado y que no se tiene conocimiento. Y de hecho, fíjate, actualmente también en otras áreas, particularmente los traumatólogos, tú sabes que muchos pacientes, pues desafortunadamente requieren el reemplazo articular, así ¿verdad? Es. Que requieren prótesis. Entonces ahorita está emergiendo, y recientemente lo revisamos en un congreso nacional, algo que le llaman optimización osteomuscular, optimización antes de operar al paciente. O sea, detectar al paciente que tiene algo de sarcopenia o osteosarcopenia tempranamente, y como esa cirugía de reemplazo, que no es por fractura, nunca es urgente, entonces nuevamente lo que está surgiendo es, vamos a poner al paciente en condiciones, ¿verdad? Musculares y óseas, para que a la hora que le pongas la prótesis sea exitoso esto y el paciente pueda caminar. Porque hay paciente que resulta que porque no está optimizado, pues se le pone la prótesis y como quiera queda sin capacidad de deambular. Entonces no lograste el objetivo que tú querías lograr. La cirugía puede ser un éxito, pero el resultado de la cirugía en total está al 50%.
Porque el paciente no puede levantarse, no puede caminar, no tiene fuerza, le duele la articulación, todo esto, ¿no? Entonces la diferencia entre optimizarlo, detectarlo, optimizarlo y operarlo en lugar de mañana, dentro de 6 semanas, que no va a hacer diferencia en su futuro en cuanto a esa cirugía de reemplazo que ya tiene un tiempo, pues también. Entonces, cuando me dices de las consecuencias, entonces, consecuencias sobre infección, consecuencias sobre reparación de heridas, consecuencias sobre esta optimización, resultado de cirugías, y consecuencia de la fractura misma, consecuencia de la caída, y bueno, la calidad de vida, ¿no? O sea, nos gusta hacer cosas, nos gusta hacer actividad física en ocasiones, nos gusta a lo mejor viajar, y resulta que empezamos a tener dificultad para subir y bajar del carro o para caminar distancias. Otra vez, no por insuficiencia cardíaca ni respiratoria ni por falta de aire, sino porque algo está pasando con nuestra performance, nuestra capacidad funcional muscular. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso está deteriorándose. Así es. Entonces, eso lo tienes que medir, tienes que detectarlo, y eso ya se puede hacer, te digo. O sea, yo me acuerdo mucho en 1994, con la osteoporosis, es cuando se detectaron, cuando se pusieron de acuerdo en el mundo los científicos y determinaron a qué le llamábamos osteoporosis y a qué no. Apenas entonces, nosotros desde 1991 ya habíamos estado trabajando en esto. Ahora apenas se están poniendo consenso, le llamamos, ¿verdad? Sí. El consenso fue en el 2018, ¿verdad? Apenas. O sea, para ver a qué le llamamos sarcopenia, en el 2016 la OMS dice, es una enfermedad. Ya tiene causa, consecuencia, lo mides, lo diagnosticas y lo tratas. Listo, ya se convirtió en enfermedad. Entonces eso, así hay que tomarlo en cuenta. Es como la obesidad, como o sea, algunas cosas que se hablaban de un trastorno, ¿verdad? Un trastorno como que normal, común. Sí, por la edad, porque ya pasaste hasta 60 años, porque ya estás así. Es un trastorno, no, es una enfermedad. Así es. Entonces, la enfermedad la tiene gente y gente no la tiene. Entonces, como te digo, 20% es un montón, bueno, 80% no. Entonces, ahora fíjate la pregunta. Estás viendo a un paciente, mujer, con falta de estrógenos por su menopausia, con algo sobrepeso, y que empieza a presentar todas estas molestias. Sí. Por la clínica te empiezas a dar cuenta que ya debe tener todos estos cambios. ¿Existen estudios de laboratorio que te vayan a ayudar? Sí, o sea, más que estudios de laboratorio de sangre, bueno, o sea, tú tienes que detectar, porque los pacientes, detectar que hay alguna causa secundaria de esto, ¿verdad? Muchos pacientes le preguntan si ya tiene, ¿usted está enferma de algo crónicamente? No. ¿Y cuándo se checó por última vez? Pues nunca. Entonces, ¿cómo puedes saber que no estás enfermo de algo si no tomas la presión, si no te tomas el examen de sangre? ¿Estás de acuerdo? Sí, por eso te hago la pregunta, ¿no? Porque algunos van a pedir estudios para esto y quiero que tú lo Yo creo. hagas. Entonces, básicamente, pero eso no detecta sarcopenia. Sarcopenia es, otra vez dijimos, sarco, ¿verdad? Músculo. O sea, músculo, penia, pérdida. Sí. Pero que pierdes la capacidad funcional, ¿verdad? Entonces, los aspectos más importantes para hacer esto, exactamente, es medirlo en forma objetiva. Por ejemplo, tú primero, pues cuando hacer algunas pruebas como esta, puede ser algo que le llamamos tamizaje, ¿no? El tamizaje es una encuesta que se manda al paciente de 5 preguntitas, se llama SARC-F, X el nombre, lo de menos, y el paciente ahí solamente lo que va a hacer, va a ser consciente que se dé cuenta de que ahora tiene algunas limitaciones que no se había dado cuenta, y que te digo, ¿ya? Se cansa el camino a distancias, sí. se batalla para levantarse de su silla, a ver, levántese sin meter las manos, o sea, en su propia casa, es un tamizaje. El paciente que tiene positivas alguna de esas pruebas, ¿verdad? O subir escalera, etcétera, entonces ya entra ahora sí. ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente es medirle el músculo. Lo que pasa es que en el pasado el músculo se medía, tú sabes, mediante métodos indirectos, métodos de impedancia. Como todavía hay esos métodos que sí sirven, claro, por supuesto, que es la electricidad, cómo se transmite a través de tu cuerpo, y hay un algoritmo que te dice cuánta agua tienes, cuánta grasa, pero no es directamente, ¿verdad? Porque también tienes que saber qué tipo de músculo está invadido y dónde está, ¿verdad? Diferente los tipos de músculo que tú quieres rehabilitar. Entonces, para eso ha surgido un método que se usó primero para los huesos, densitometría ósea, ¿verdad? O sea, la que mide el hueso, para la que mide la osteoporosis, dice la gente. Pero este es el mejor método, el gold standard, el estándar de oro, para poder medir directamente tu contenido corporal, o sea, una densitometría de cuerpo entero. Entonces, yo te puedo decir exactamente cuál es el porcentaje no porcentaje, cuántos kilos de grasa eres, cuántos kilos de hueso eres, cuántos kilos de músculo eres, y dónde está situado cada uno de esos
músculo o la grasa, si es visceral o si es subcutánea, o sea, debajo de la piel como debe de ser, Sí. y dónde está localizado. O sea, ¿Cómo está distribuido? con un 99% de exactitud. Entonces, esto ya ha cambiado, ¿verdad? Porque además, como yo sé que eso se puede modificar mediante mi intervención, pues entonces lo voy a poder revertir y demostrártelo objetivamente, más allá de cómo te sientas y cómo mejores tu performance, entonces te lo puedo medir directamente. Entonces, una vez que yo tengo esa es una parte, porque tener poco músculo o músculo normal no te habla del desempeño muscular. Así es. Entonces tienes que asociarlo al desempeño muscular, y ahí ya son pruebas, ¿verdad? Pruebas de esto. Ahí ya está bien estandarizado la fuerza de prensión, ¿verdad? La fuerza de presión, que lo haces con un grip, y ya está determinado cómo lo hagas, determinada característica, cuánto debe de ser, lo que puede hacer un hombre, una mujer, por cada edad, por edad. Algunas pruebas estas de levantarte, caminar y volver a sentarte, algunas pruebas de equilibrio, o sea, pruebas que ya están bien determinadas del desempeño muscular. Entonces, si tú tienes una baja cantidad de músculo por metro cuadrado de superficie corporal, ¿verdad? O sea, cuánto equivale para cada quien. No es la cantidad completa, sino la que cada quien le corresponde, depende de tu estatura y tu conformación. Y tienes un bajo performance, o sea, en alguna de esas pruebas, la prensión, la capacidad de levantarte, la capacidad de caminar, o sea, hay una estandarización que te da puntuación. Entonces tú, sumando esos, haces el diagnóstico de sarcopenia. Y entonces tú lo que vas a hacer es poder intervenir para revertir tanto la cantidad de músculo como el performance del músculo, la capacidad de hacer cosas. ¿De acuerdo? Entonces, lo tercero es laboratorio. Ahora, si el laboratorio no hace diagnóstico, como el laboratorio no va a hacer diagnóstico de osteoporosis, ¿verdad? Hace diagnóstico de algunos otros trastornos que puedes tener y que están asociadas con esa pérdida de músculo. ¿Y esas cuáles son? Ahí sí te digo, ¿verdad? El que no tengas daño renal, el que no tengas hiperlipidemia, el que no tengas diabetes, y si lo tienes, pues tendrás que tratarlo, porque entonces hay un factor que está condicionando. Por ejemplo, el nivel de vitamina D, que ahora ha emergido. Bueno, la vitamina D, si bien se ha hablado que tiene muchas funciones, ¿verdad? La gente la toma, yo creo que un poquito de más, pero tiene 3 fundamentales, que todos los médicos estamos totalmente de acuerdo y coincidimos. Uno es en el metabolismo óseo, por supuesto, la absorción de calcio, el depósito de calcio en el hueso. El otro es en la inmunidad también, ¿verdad? Se sabe muy bien, y ahora con el SARS también se vio que le iba mucho peor, la pandemia tremenda, ¿verdad? Cuando empezó a haber la mortalidad en pacientes con deficiencia de vitamina D. Y la tercera es el músculo. Hay una miopatía, le llamamos, o una pérdida no solamente de la calidad del músculo, sino de la fuerza del músculo por la deficiencia de vitamina D. O sea, de hecho, se empezó a descubrir que las personas que tenían vitamina D, independientemente de la edad baja, también sufrían más caídas. Y cuando les dabas vitamina D y lo recuperaban, dejaban de caerse, ¿verdad? Y bueno, eso fue algo de observación, que ahora sabemos que está relacionado con esta pérdida de músculo y performance. Entonces, sí, ahí es donde te digo que se asocian osteoporosis y sarcopenia. Pues surge la osteosarcopenia. Tú estás hablando ahorita de esto, que una enfermedad renal, una enfermedad de diabetes, hipertensión, cualquier cosa. Pero aquí Mayela Garza nos pregunta, ¿los tratamientos oncológicos podrían causar sarcopenia? Sí. Y también, bueno, en esto, fíjate, en este grupo de pacientes que se observó cómo se respondían mejor, también eran los oncológicos. Los oncológicos responden mejor los que no tienen sarcopenia que los que tienen. Pero aparte, hay algunos medicamentos, claro. Por ejemplo, hay algunos medicamentos que más allá de que sea quimioterapia, de alguna manera medicamentos oncológicos, los que se usan cuando tienes un cáncer de mama, que es exitoso tu tratamiento, y luego que le das medicamento para que no vuelva el cáncer, los inhibidores de aromatasa, se llaman. Bueno, sí. Es un medicamento para que no vuelva. Pues produce una osteoporosis y sarcopenia tremenda. Gracias a Dios que existe, el paciente lo va a tener que usar por 5 años. Y entonces tú a esos pacientes lo tienes que detectar tempranamente para evitar que se desarrolle eso en esos 5 años que va a tener. Y que es, hablando, no es gente anciana, ¿verdad? El cáncer de mama en México da 10 años antes que en todo el mundo. Entonces, las personas de 45, 50 años, las mujeres lo vemos frecuentemente, ¿verdad? Qué interesante esto que mencionas, ¿no? Porque México tiene una alta incidencia de esta lesión y pues que se transmite a las mujeres que están llevando este tipo de tratamiento. Y tienen que usarlo sí o sí. Así es. No hay que no lo usen. Están usándolo diario. Entonces, son candidatas a tener una evaluación. Evaluación para ver cómo está su y para tempranamente, ¿verdad? Y entonces evitar que pase. Porque eso, mira, ahí es donde se habla. Esto va a ser, yo le digo a mis pacientes, ¿verdad? En ese grupo de pacientes, le digo, pues esto va a ser transitorio. Al rato usted lo va a contar.
¿verdad? Porque ya pasó, pero te puede dejar el déficit muscular o el déficit óseo que no lo vas a recuperar y lo hubieras prevenido previamente, porque la medicina la tienes que usar. Entonces me tomo otra. No. Está totalmente indicada, está perfectamente indicada, pero vamos a pescarla, perdón, tempranamente, ¿verdad? Y entonces listo. En ese tiempo yo les digo a veces a mis pacientes, bueno, estos 5 años vamos a jugar vencidas. No le vamos a ganar, pero no nos va a ganar, sino lo vamos a mantener igualito, como está. Porque una mujer de 50 años está perfectamente bien y en 5 años sin hacer nada preventivo está perfectamente mal. Ya sin la recurrencia del cáncer, perfectamente curada de eso. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces ve cómo aplica a gente joven. Entonces estamos hablando de pacientes que tuvieron un problema oncológico, pero los pacientes que no tienen problemas oncológicos, que no tienen enfermedades, que no tienen diabetes, que no tienen hipertensión y que pueden ser con el tiempo candidatos, ¿cómo se previene el tener esta lesión? Bueno, la mejor manera sigue siendo, como en todas las enfermedades, un estilo de vida saludable, ¿verdad? Sin duda, lo que más mantiene nuestro hueso y previene las pérdidas de fibras musculares es el ejercicio, y que ese ejercicio sea contra resistencia. Entonces, creo que el poder, acuérdate que el ejercicio tiene que tener 3 componentes, depende para qué lo quieras, ¿verdad? Para qué prevenir, pero tiene que tener 3 componentes. Uno es la periodicidad, ¿verdad? Hacerlo y hacerlo continuamente, ¿verdad? Es que yo caminaba, yo corría hace 10 años, pues el ejercicio te hace bien mientras lo haces. Y en 3 semanas se pierde el efecto. Entonces de nada valió que lo hicieras. Sí valió, claro, te mantuvo bien, muy bien. Sí. Pero tienes que seguirlo manteniendo. Es que ya me dolían las rodillas. Cambia de ejercicio. Cambia el que esté de acuerdo a tu capacidad física, pero no lo dejes. Entonces yo creo que es una parte preventiva fundamental. La otra parte, Roberto, es la alimentación. Pero también me refiero que ahorita ya sabemos que existen algunos aminoácidos esenciales, esos que nosotros no fabricamos. Así es. Que los debemos de consumir o sí para que el músculo se nutra, el músculo come, ¿verdad? Yo siempre digo, el músculo no es cualquier tipo de proteína. Aminoácidos. Así es, entonces hay unos aminoácidos, por ejemplo, la leucina, o por ejemplo, un compuesto que es un aminoácido esencial que proviene de la leucina, que es el hidroximetilbutirato, HMB, que se ha visto como importantemente revierte la sarcopenia, ¿verdad? En pacientes que o se los das tomadito como concentrado o se lo das en algunos alimentos. Tan fácil como decirte que el huevo tiene un montón de leucina de hidroximetilbutirato, por ejemplo. Entonces tú dices, bueno, pues le haces una conveniente alimentación para que pueda adquirir esos a partir de la alimentación, o si no en suplementación. Fíjate, por ejemplo, para el HMB, así le llamamos hidroximetilbutirato, hay pruebas donde incluso pacientes en cuidados intensivos con infusiones, no estoy diciendo que eso lo tengamos que usar, yo estoy hablando de algo preventivo, ¿verdad? Pero con infusiones de hidroximetilbutirato tienen una recuperación mayor en algunas enfermedades, aparte del tratamiento que estén recibiendo. O sea, hay pruebas, literatura, medicina basada en evidencia que te demuestra que tiene un efecto sobre el músculo. ¿De acuerdo? Más allá de algunos estudios que han hecho con radioisótopos, donde se ve en qué momento del día después del ejercicio se instaura en el músculo. Esa es otra parte muy importante. O sea, se ha estado desarrollando un montón, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿a qué horas come el músculo? Contrario a lo que piensa la gente, que en muchos gimnasios las personas comen proteína mientras hacen ejercicio. Ahora se sabe que tú tienes que hacer ejercicio y 2 horas después, entre 2 y 4 horas después, tienes que tener esa carga de proteínas, HMB o proteínas para que se absorba. O sea, no es el momento del ejercicio, es 2 horas después. Cuando el músculo requiere del alimento para seguirse manteniendo y empezarse a oxigenar y todos los cambios que debe tener. Es más efectivo, fíjate qué interesante. O sea, durante el ejercicio a lo mejor una carga de carbohidratos, ¿verdad? Porque necesitas energía, pero 2 horas después va la proteína para que se meta al músculo. Bueno, todo eso llevado a la recuperación del paciente con esto. Ahora, ahorita hablábamos de hormonas. Bueno, también hay que ser muy sensato, ¿verdad? Con el uso de hormonas tiene indicaciones, contraindicaciones, tiene que ser prescrita correctamente, pero en aquel paciente que tiene estas deficiencias hormonales que hablamos, la menopausia, la andropausia, pues el uso juicioso en un paciente que no tiene contraindicación, pues también nos va a ayudar a recuperarlo más rápidamente, ¿no? No en cualquier persona, porque ese es el problema. Cuando la gente piensa
o los médicos desafortunadamente, en que un paciente, bueno, testosterona le va a hacer bien nomás porque tiene más edad. No te hace bien, no puedes darle a alguien algo en lo que está normal, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, los estados de suplencia de hormonas o de algunas sustancias se dan y son benéficos en el paciente que tiene deficiencia, porque lo traes hacia la suficiencia y entonces mejora. Por eso, cuando usted es un uso indiscriminado, pues muchos pacientes lo único que están sufriendo es los efectos adversos de la medicina, los riesgos. Sí, lo que tú me hablas es que llega el paciente, el hombre o la mujer, con su bolsita y un lío de medicamentos, ¿no? Y te dice, tomo todo esto. Sí, ¿qué haces? Pues sí, es muy interesante. El paciente viene como a que le des permiso, ¿verdad? La verdad. Y entonces, pues yo me tomo el bote. Primero, pues muchos de ellos no lo conocen, ¿verdad? Segundo, yo lo que hago con el paciente le digo, mire, pues primero que nada, yo sé que alguna de esas sustancias que usted toma, ¿verdad? Pues son útiles probablemente para una sustitución de algo en particular, ¿verdad? No sé, la biotina, otras cosas que usan. Lo que no sé es cuando usted toma 10 pastillas juntas, la interacción que tienen entre ellos. Y entonces puede ser que ya, aunque sean muy naturales, porque luego la gente le habla, es natural, ¿verdad? Pues lo natural hace daño, se vuelve veneno cuando se mezcla con otras cosas. Yo le digo, esta pastilla de este medicamento, yo sí sé para qué sirve, sé cuánto tiempo tiene que tomárselo, sé cuándo se lo toma, cuánto tiene en la sangre de esto, y sé que si le hace algún daño, hasta qué darle para que se le quite el daño y ya no volvérsela a dar. Entonces, creo que eso es algo muy importante, ¿verdad? Hay que cuidarse. Estamos hablando de esto en una forma que por eso lo estamos abordando desde un punto de vista completamente científico, serio, pero como una necesidad de recuperación de las pacientes, ¿verdad? Vuelvo otra vez, o sea, gente completamente activa, gente completamente necesaria, gente que tiene mucho tiempo por delante de productividad y que esto puede ser motivo de que esto no funcione. Entonces, no, va más allá de la edad, ¿verdad? Va más allá de la edad. Ya hemos puesto ejemplos de gente más joven por el cáncer de mama o la gente más joven por el COVID. Y vean entonces lo amplio que puede ser poderlo medir correctamente. Sí, que tiene que ser evaluado, tiene que verse la forma amplia y objetiva de que una persona de 30, 40 años puede tener una sarcopenia, una persona mayor puede tener una osteosarcopenia, pero tenemos que individualizar cada caso. Exactamente. Hay que no podemos meter a todo mundo en la misma cajita y decir, todos te vamos a tratar así. Sí, además porque, bueno, no va a ser exitoso el tratamiento, ¿verdad? Yo tengo que detectar quién se merece hacer un estudio para darle un resultado, ¿verdad? Y no todos meterlos en el mismo cartabón cajita de tómate toda esta serie de medicinas que no te van a producir ningún efecto. ¿Cuánto tiempo es el tratamiento? Bueno, depende. Es muy interesante porque depende de qué estemos hablando, ¿verdad? En el caso de osteosarcopenia, yo diría que la fase principal es diferente para cada uno de ellos, ¿verdad? Para el hueso, pues habitualmente tú tienes que llegar a meta terapéutica. O sea, tú estás en osteoporosis y actualmente los medicamentos, depende cuál uses, son capaces de revertir la enfermedad. O sea, de sacarlo del término osteoporosis y llevarlo a osteopenia. Entonces, una vez que llegas a la meta, sigue una terapia de mantenimiento. En el caso de la sarcopenia es más rápido, afortunadamente. Depende si es aguda o crónica, depende si hay un factor secundario como diabetes, esteroides, inhibidores de aromatasa o no. O sea, otra vez, individualizando al paciente. Digamos que cuando es una sarcopenia primaria, donde no hay otro motivo más que la inactividad por alguna enfermedad, pues habitualmente en 3 meses vas a recuperar al paciente. Y de ahí para adelante mantenimiento. O sea, todo proceso biológico que está pasando, la osteoporosis, la sarcopenia, es un proceso que se puede revertir. Así como sucedió, reviertes la enfermedad y lo llevas a un estado de normalidad o de suficiencia, que ahora sigue mantenimiento. En muchos casos, ese mantenimiento en osteoporosis a fuerzas con medicinas, ¿verdad? Sí. En el caso de sarcopenia es, otra vez, reeducando al paciente en actividad física y alimentación. Sí, aquí Mayra Nava nos preguntaba sobre pacientes que traen alguna densidad mineral ósea pues alterada, pues ya dijo el doctor que se da su manejo adecuado, con los índices y dosis adecuadas por el tiempo necesario. Es que depende de la urgencia que tengas, ¿verdad? Un paciente que, por ejemplo, recién tuvo una fractura vertebral, por ejemplo, ese paciente tiene un riesgo de fractura inminente, le llamamos nosotros. Sí. Entonces, ese paciente te apura más
recuperar su masa ósea. Entonces, en este momento, digo, sería muy largo hablarlo, hay medicamentos osteoformadores, o sea, que crean hueso nuevo. Ya tenemos varios grupos de medicamentos de ese tipo, que no es para todas las personas, pero que el paciente que necesita rápidamente, entonces va estos medicamentos formadores de hueso nuevo. Y hay veces que también los medicamentos tradicionales, que son medicamentos que hacen que el hueso no se carcoma, inhibidores de formación, a veces que los mezclas en un grupo de pacientes muy seleccionados, sí, que necesitas mucha urgencia, y entonces tú creas le llamamos nosotros ventana anabólica. O sea, en un año o en unos meses recuperas al paciente de la fragilidad del hueso y deja de fracturarse y se le quita la osteoporosis. O sea, hay una osteoformación cuando yo adecuada. hablo de quitar la osteoporosis, hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que se cura, ¿verdad? Estoy diciendo que pasa de fragilidad a no frágil y pasa de osteoporosis a osteopenia. Y luego ahí necesita mantenimiento, si no viene regresión del efecto otra vez. Así como lo manipulamos para que se quite, lo sueltas y baja, porque es estado natural por la edad o por lo que pasó. Es muy importante esa parte. Guillermo Guerrero y Ramiro Delgado Cavazos, les gusta mucho la plática. Santiago Montaño, muy interesante. Una realidad que va incrementando. Felicidades al doctor García y de su programa. Perfecto. Gracias. Ramiro Delgado Cavazos, y el uso de pellets tan en boga de tipo hormonal, ¿lo recomiendan? Bueno, yo creo que también eso debe ser prescrito en forma correcta por la persona adecuada que conoce de eso. Primero, lo que pasa es que se le da una connotación mágica al pellet, ¿verdad? Es que el pellet, el pellet es una forma de administración. Hay diferentes formas de administración de las medicinas, en este caso de las hormonas. Entonces, tú la puedes dar inyectada, una hormona, digamos, hormonas sexuales, vamos a hablar de reemplazo hormonal, estrógenos. Pues tú lo puedes inyectado, ¿verdad? Una vez al mes, lo puedes dar tomado, una tableta todos los días, lo puedes dar en gel, que se absorbe también. Y entonces son vías de administración diferentes. El pellet quizás sea una forma más cómoda, porque te lo aplicas y bueno, 6 meses ahí está. O incómoda, porque el efecto colateral que tienes, pues se va a tardar en quitarse si es que no te cayó la medicina. Por eso tiene que ser muy bien prescrita y por quién. Pero no es una cosa diferente más que una vía de administración. Si tú vas con una persona adecuada, que sabe de esto, que te hace una buena historia clínica, pues se sabe que hay diferentes combinaciones, como todas las medicinas, y diferentes cantidades del producto, estrógenos, progesterona, testosterona incluso, ¿verdad? En cantidades mínimas. Y entonces te va a dar la prescripción adecuada para el paciente. Pero el pellet como tal no es más que, es la forma en que se te administra. Una forma de llevar a cabo la administración de una sustancia que va a tener un efecto en los receptores hormonales del cuerpo. Así ¿verdad? es. Raquel Vera, muy buena información. Julián Cortés, excelente información, muy bien explicado. Felicidades. Gracias. Contreras Alma, excelente plática, doctor. Mil gracias a su invitado por tan buena información. Maye Persa, excelente tema. O sea, el tema es de nuevo, es novedad, pero es una novedad que cada vez está siendo, al menos en los médicos, está siendo un tema de preocupación. Yo te digo, en los diferentes congresos no hay congreso en que no se toque el tema, pero no hay todavía quien lo esté haciendo sistemáticamente. Entonces en Monterrey lo estamos empezando a hacer sistemáticamente. Ya, listo. Por ejemplo, esa es la manera. ¿Esto es algo que hemos padecido toda la vida? Pues, toda la época del ser humano lo ha tenido. Pues no vivíamos tanto. No, pero conforme ha ido avanzando en su edad, sí, esa esperanza de vida ha ido empezando a tener esta presencia, esta sarcopenia, de osteosarcopenia, y entonces estamos en un momento en el cual, a partir del 2010, 2016, que empieza a darse ya como una enfermedad, empezamos a trabajar en ella. Así es, Roberto. O sea, el que la OMS la reconozca y le dé su categoría, su numerito de enfermedades, porque está reconociendo que, órale, ¿verdad? Listo, es algo emergente, por eso. Y se convierte en una epidemia porque la población tiene más edad, pero en un tiempo totalmente activo, ¿no? O sea, no vamos a entrar en detalles, pero hasta en algunos países están retrasando la jubilación, llevándola más años, aceptando que la gente está perfectamente bien a los 60, 65 años de edad. Es que ahorita la población de arriba de 50, 55 años es la más productiva. Es la más productiva en este país y en todo el mundo. Así es, sí. Actualmente a nivel mundial yo creo que las personas arriba de 50, 55 años son los que más están produciendo. Y estamos viendo a directores y gente líder
que tiene 69, 70, 75 años y están dirigiendo todo. De una forma muy acertada. Entonces hay una necesidad de conservarse bien, ¿sí? ¿verdad? O preservarse. Sobre todo hablando de la regresión nuevamente. Si yo no lo detecto, no lo trato y no lo regreso. ¿Es reversible? Si yo tengo una enfermedad, antes, como todas las enfermedades, ¿verdad? Antes de que llegue al no regreso, también hay un periodo de no regreso cuando es una sarcopenia avanzada, ¿verdad? Pues ya no te voy a regresar, ya no te vas a recuperar, porque no hay formadores de músculo todavía, ¿verdad? O sea, que así como los formadores de hueso. Entonces, es donde yo, a través de todo esto, invito a los pacientes que tengan alguna síntoma o algo que les llama la atención, o a los doctores, ¿verdad?, que también empiecen a pensar en esto, en sarcopenia o estrosarcopenia, como un fenómeno que puede ser reversible. Algo tan sencillo que yo les digo: si ustedes antes siempre se han bajado del estacionamiento de su oficina a su oficina y siempre eran los mismos 200 metros y van con un maletín, siempre lo hacían, y ahora como que la maleta se la tienen que cambiar de mano, y no es porque pese tanto, es la misma computadora que siempre llevabas, pero ahora la tienes que cambiar, como que no te aguantas en una sola mano, puede ser que eso esté empezando a ser un bajo rendimiento muscular. Fíjate, qué importante. Director médico Endocorp, ¿dónde encontramos Endocorp? ¿Dónde te encuentras localizado? Sí, estamos por Terranova, en la colonia Vistahermosa, específicamente Terranova 507. En la colonia Vistahermosa. Y eso es donde estamos ahorita haciendo todo este proceso, ¿verdad? Enfáticamente en lo de composición corporal, porque bueno, tendría que decirle, un equipo que mide eso y que es único en Monterrey y pocos en el país. Teléfonos 811-103-3863, 811-409-2880, ¿verdad? Endocorp. ¿Algo más para terminar? Pues nuevamente enfatizar que tenemos que el poder detectar, ¿verdad?, lo que nos está pasando, que cuando no solamente en esta enfermedad sino en otras, no lo consideremos como que es parte de la vida nada más, es porque ya tengo tal edad, sino porque en todo momento, ¿verdad?, tenemos estratos de pacientes en todas las edades que están muy bien y otros que definitivamente no. O sea, no estoy hablando de un grupo de pacientes de 60, sino de 60, los 65, los 70, en cualquier edad. Y recordar que entonces uno tiene que pensar en esto para pensar que no es algo inevitable, que no es algo irreversible, que no es algo como quiera, ni modo, ya me tocaba que me vaya a pasar, tanto para pacientes como para médicos. Y entonces acudir a hacerse la evaluación adecuada. Que lo primero empieza por un tamizaje. O sea, yo te voy a hacer un tamizaje y te voy a decir, no, o sea, no hay necesidad de hacerte la prueba porque las pruebas van a salir negativas, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de hacer las pruebas al paciente que lo requiere. Entonces, la primera parte es un tamizaje corto de una encuesta y algo así como párate de la silla 5 veces, ¿verdad? Ahorita les podía yo pedir a la gente que nos está viendo que se empiece a parar 5 veces. Se para y se siente 5 veces y se cheque por segundos cuánto dura. Pues la verdad que no debe durar más de 10 segundos en pararse y sentarse 5 veces. Perfecto. Rogelio León Vega, excelente plática. Gracias por comunicarte, Rogelio. Alejandra Trujillo, excelente información. Gracias, Ale. Pedro, muchísimas gracias. Mucha información. Ya viste que hay mucha relevancia en todos los comentarios, te lo agradezco. Les agradecemos a ustedes el que hayan estado conectados con nosotros en vivo, y si no, nos puedes ver por YouTube o Spotify. Yo soy Roberto Córdoba, el doctor Pedro García Hernández, médico internista endocrinólogo, que hoy nos habló sobre osteosarcopenia. Nos vemos aquí el próximo martes. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.